Hola a todos amigos del blog jesucristohombre.wordpress.com, un nuevo vídeo con la intención como siempre de edificar en el buen sentido, no de edificar sobre una persona, sobre un ministerio, dando culto a los hombres, que eso es una manifestación de la carne, cuando la palabra de Dios habla de los celos, las iras, cuando uno dice yo soy de Apolo, yo soy de José Luis, lo que está manifestando es su naturaleza carnal y caída, en lugar de mostrar celo por el Dios mismo hecho hombre, el que murió y resucitó, quien es el único autorizado para hablar la verdad de Dios. Dice el capítulo 1 de Hebreos que en el pasado Dios habló a los padres por los profetas, pero que en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, o como sería la traducción más correcta, en el Hijo. Cuando habla Hebreos capítulo 1 de en estos postreros tiempos nos ha hablado, está utilizando el tiempo pasado, está diciendo que ya habló por Cristo Jesús. El Hijo es Cristo Jesús, nadie que va a venir pronto, sino el que ya vino y que va a volver por segunda vez. No debemos esperar a un profeta más, a un apóstol más, o a otro Jesús más, Jesús versión 1 y Jesús versión 2. No, solo hay uno. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y es al Hijo al que debemos de escuchar. Cuando Jesús se transfiguró en el monte, una voz se oyó en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y yo lo que os invito a vosotros es que oigáis a Cristo Jesús, el que murió y resucitó. Él es el que os va a conducir a los pastos, el que os va a conducir a la vida abundante y el que va a dar reposo a vuestras almas. El último calqueo de Miranda llega a ser casi tan inquietante como los anteriores. Casi hubiera preferido que Miranda pusiera vídeos antiguos, porque los vídeos antiguos, los calqueos antiguos tenían más verdad que los últimos. Los vídeos antiguos contradicen a los últimos, y aquí vemos una serie de contradicciones que me gustaría saber cómo las sostiene Miranda. Por ejemplo, habla de que Dios es el autor tanto de lo bueno como de lo malo. Y al decir esto, Miranda contradice la palabra de Dios. No es la primera vez que Miranda cita de una forma incorrecta, errónea y por supuesto sin conocimiento la palabra de Dios. Dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando dice la Escritura, o dice el libro de Job, recibiremos de Dios no solo el bien, sino también el mal. Lo que está diciendo no es que Dios sea autor del mal, lo que está diciendo es que en ocasiones Dios nos manda bendiciones, cosas placenteras, y en otras ocasiones Dios nos manda pruebas que son duras y que duelen, y a esto le llama el mal, no porque sea el mal, sino porque a nosotros nos duele y nos hace daño las pruebas que el Señor nos manda para nuestra bendición y edificación. Pero aún esto que Dios nos puede mandar es para bien, como dice el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que tú lo que no tienes que hacer es que cuando te venga algo malo, se te avería el coche, te viene un pago que no tenías pendiente hacer, que no sabías que te iba a venir y te trastoca toda la economía, viene una factura que no esperabas, alguien cae enfermo de tu familia, lo que no tienes que pensar es que esto es algo malo, como dice Miranda. Lo que tienes que decir es que si yo amo a Dios, todo esto ayuda para bien, y el resultado de esta prueba va a ser de gran bendición, gozo, consuelo y conocimiento de Dios en tu vida. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. Miranda enseña que tienes que negarlo, tienes que decir no, esto es una bendición, esto es una... No, la Biblia dice que seas natural, acéptalo, es una prueba, es doloroso, pero Dios lo ha ordenado y lo ha predestinado para tu bien. Otro texto que Miranda utiliza, aunque ya no sabemos quién predica realmente, si está predicando Miranda o Kudris, por lo menos hay que reconocer algo bueno en Miranda, y es que tiene la honestidad de reconocer que ya ni siquiera él es el que prepara los calqueos, aunque pretende decirlo él.
que son suyos, pero es Kudris el que le está compartiendo los calqueos que luego Miranda repite en sus vídeos. Desde luego, si Miranda pretende ser Jesucristo hombre, aquel que habla vivos y muertos, realmente no es más ni menos que el vocero de Kudris. No ha salido nada de él calca las enseñanzas de Kudris, por lo menos últimamente, y lo reconoce, lo cual a mí me hace pensar que si el Señor Jesús hubiera estado enseñando las cosas que Pedro les escribía, y él diría, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Pedro escribía, tú tienes que decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué autoridad tiene Jesús? Si es así como Miranda hace. Y yo me pregunto, ¿qué autoridad tiene Miranda? Tú puedes tener la libertad de poder liberarte del yugo humano y poder estudiar la palabra de Dios por ti mismo, aprender de Dios, recibir bendición para tu vida y a su vez bendecir a otros también. También Miranda cita el libro de Judas, el versículo 12. Es tremendo. Miranda lee Génesis, lee Salmos, lee Profetas, lee Apocalipsis, lee todos los libros que él ha enseñado, que son libros escritos por enemigos del cristianismo, enemigos de Cristo mismo y asesinos y conspiradores contra Pablo. A mí no se me ocurriría leer en la congregación delante de la amada del Señor libros escritos por enemigos de la fe. ¿Y cómo se atreve Miranda a hacerlo? Quizá es que buscando autoridad, como él está buscando, ya se apoya en cualquier tipo de autoridad, cual sea el libro de Judas, sea Santiago, sea cual sea, no tiene problema en eso. Cita a Judas cuando Miranda lanza una encendida y llena de odio, y por la expresión de Miranda puedes ver que está enfadado, no está gozoso, está serio, está como un jefe que te llama a su despacho porque quiere hablarte duro, y a veces lo hace así, a veces habla duro, y dice que va a cerrar las puertas, que igual que Noé cerró las puertas, él va a cerrar las puertas, que ya le queda poco, cuestiones estéticas, para construir el edificio y cerrar las puertas. ¿Qué forma de hablar es esa? En toda la enseñanza de Miranda, y creedme, al igual que vosotros, yo escucho todos los calqueos desde hace ya demasiados años, y he escuchado más calqueos que mucha gente de Creciendo en Gracia, con mucha atención, con mucho respeto. Y en un principio, como alguien que creía que Miranda era alguien incluso capaz de abrir la Biblia y explicarte cosas que no se suelen oír en muchos púlpitos, aunque sí se han predicado por Calvino y por otros reformadores, sobre todo los puritanos. Dice que va a cerrar las puertas, lo cual es una forma de hablar que él condena, ¿no? Él dice que los predicadores evangélicos hablan mal porque meten miedo a la gente. Él no deja de hacerlo, con ángeles de destrucción, ángeles de muerte, con muchas amenazas, algunas más evidentes, otras más sutiles. Pero aquí lanza otra amenaza y dice que aquellos que dejaron Creciendo en Gracia no son dignos de ellos. Que es más, dice que no son bendecidos. ¿Qué forma de hablar es esta? ¿Qué forma de hablar es esta? Que a la que nunca habíamos oído hablar a Miranda. No son bendecidos. Cuando él decía a los evangélicos, a los católicos, decía, mira, nosotros no solo le llamamos bendecidos, le llamamos hermanos. Y ahora no. Y esto concuerda con algo que llevamos diciendo mucho tiempo. En Creciendo en Gracia enseñan que no hay pecado, excepto uno, que es el pecado de dejar a Miranda. En el Creciendo en Gracia enseñan que todos son bendecidos, excepto unos, que son los que dejan a José Luis. Así que José Luis, de una forma sutil, está predicando de nuevo el legalismo. Un legalismo basado en él, en la devoción a él, no en la devoción a Dios, en la devoción a él. Y como escribía alguien en internet, que se daba cuenta que ya no estaban adorando
a Dios en él, sino estaban adorando el vaso de barro a Miranda, Miranda el imperfecto, Miranda el que comete errores, el que se deja llevar por la ira. Y esto es serio. Dice Miranda que pronto se van a cerrar las puertas. ¿Qué quiere decir con eso? No lo dice. Quizá no quiere decir nada, simplemente decir que al final pues finalizará el conteo regresivo y ya no habrá tiempo. Quizá está preparando algo más, y de ahí sus ausencias prolongadas. En cualquier caso, lo que veo con preocupación es que Creciendo en Gracia, y en particular Miranda, se está radicalizando. Se está volviendo más violento, más agresivo con los que salen fuera, más agresivo con los disidentes, y el comportamiento de Miranda se vuelve cada vez más extraño. Desaparece sin dar ninguna explicación. Porque decir estuve fuera no es dar una explicación, es constatar un hecho real y verificable. Estuve fuera. Es como si yo me ausento 2 días de mi casa y me dice mi esposa, oye, ¿qué te pasó? Y yo le dije, estuve fuera. ¿Cómo que estuviste fuera? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué no visitaste a tu amada, que soy yo? Bueno, Miranda está contradiciendo su propia enseñanza, Miranda está radicalizando, está recurriendo cada vez más a las amenazas que son las mismas que las que él acusa a los del sistema. Y todo esto nos debería hacer reflexionar, nos debería hacer pensar si realmente estás donde quieres estar. ¿Esto es lo que tú quieres para ti? ¿Esto es lo que tú quieres para tus hijos, que sean tatuados? Que tus hijos sean unos pequeños adoradores de un hombre que no es un ejemplo para tus hijos, no lo es. No es un ejemplo de hombre de familia, porque no lo es. Nada más que hay que ver cómo trata a sus ex esposas. La maldad con la que trata a sus ex esposas. Un hombre que a sus colaboradores y a personas que estuvieron con él y a los que él amaba, aparentemente, les trata con gran desdén y mucho odio, diciendo que no son bendecidos. Amigo, es el momento de plantearte si realmente Él es Jesucristo hombre o es solo un hombre. Hay un Jesucristo, el Salvador, quien murió y resucitó. Él cargó con tus pecados. Él recibió la ira de Dios para que tú pudieses verte libre de la ira y revestido de Cristo, tener acceso a la presencia del Padre ahora y más allá de la muerte. Para que tengas seguridad de salvación, que Miranda no es el único que lo ha explicado. Llevamos predicando seguridad de salvación muchísimos años. Y no solo con Calvino, sino antes, incluso antes de la Reforma. Que Miranda puede provocar en ti la emoción de algo nuevo, de una enseñanza nueva que en tu iglesia a lo mejor no predicaban, porque solo cantaban, bailaban y decían incoherencias en el púlpito, porque por desgracia hay muchas iglesias que están mal y que han dejado la palabra de Dios. Pero por gloria a Dios que hay iglesias que predican cada día la palabra, empezando por Génesis 1 y acabando por Apocalipsis, sin saltar ni un solo versículo, palabra por palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, toda la Biblia. Puedes encontrar a Dios y puedes encontrar a alguien que te va a ser fiel y no te va a fallar, que es un ejemplo para tus hijos, para ti, y más allá de un modelo, es el Salvador confiable, Cristo Jesús, en el cual no hay pecado, no hay mentira, no hay violencia. Él es el buen pastor, y a Jesús se le llama pastor porque tiene un corazón de pastor, compasivo y lleno de amor por aquellos por los que Él entregó su vida. Que Él te guíe, te ilumine, te bendiga, te guarde, te prospere, te lleve a Él y te conduzca del arrepentimiento por la fe en un hombre a la vida en Cristo Jesús el Salvador. Cualquier pregunta en el blog jesucristohombres.wordpress.com me tienes, ahí también tienes mi correo y en lo que te pueda ayudar cuenta conmigo. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.